Bienvenidos al Postworld Podcast grabado en los estudios Bunker de Karl Marx Studios en algún lugar perdido de Berlín. Yo soy Pablo de Negri, su anfitrión, y hoy nos visita la artista transmedial y comunicadora Milena Pafundi. Mile, gracias por estar acá. Gracias, Pablo, por invitarme a tu espacio. Alerta cringe, este es otro episodio de Entrevistando a mis amigos. La verdad es que nos conocemos hace muchos años, 20 si no me falla la cuenta. Pero bueno, hace muchos años que vivimos también en países diferentes, seguimos rumbos diferentes, así que hace cuenta que yo no sé nada. Vos también. Vos también. Y empezamos en general acá tratando de dilucidar para vos dónde empieza tu historia en relación a lo que te comprometiste y tus actividades que terminaste haciendo y desarrollando. Si hay algún momento donde pensás que fue el primer contacto con algo que tenga que ver, que te haya inspirado para lo que seguiste haciendo después en tu carrera. Sí, siempre, eso sí es una pregunta que también me he hecho, sobre todo cuando tomas mucha terapia. A lo largo de muchos años es como entender un poco tu historia, pero, o sea, para mí es como cuando tuve mi primer videocámara a los 15 años, que fue lo que pedí de regalo, fue como, ahí, ¿no? Entender que hay, no por la visualidad, sino como esa idea de crear otros mundos posibles también, ¿no? Una cámara de video. Una cámara de video, una videocámara High 8. O sea, High 8. Con casetito, muchos años con atrás. cinta electromagnética. Ajá, sí. Era High 8 digital. O sea, era como un poquito más ahí modernita. Claro. ¿Cuánto tenías? 15. Ah. En el Normal 1. En la escuela normal número 1 iba. Y grababa ahí en la escuela. Y ya, bueno, después todo lo que devino ahí, que sí devino la visualidad, ¿no? El mundo de lo visual. ¿El mundo de lo visual lo descubriste a través del video, sentís? ¿O de más chica tenías como un feeling con, no sé, fotografía o pintura? ¿O te pasaba algo con eso? Me gustaba el video, pero bueno, obviamente estudié cine, porque era como la carrera, pero dentro de la escuela de cine tuve una materia que se llamaba Técnicas Audiovisuales, que justo mostraban también otra forma de generar, ¿no? Como narrativas o flashes visuales también, ¿no? Como algo más experimental, pero que no era propiamente cine. Y dije, como que el cine con toda su industria, su estructura, a mí como que, viste, siempre me incomodó un poquito, no me sentí. Y dije, pero hay otras formas, ¿no? El videoarte, ¿no? Como en ese tipo de expresiones. Y el VJ, de alguna manera, ¿no? Técnicas, ya hablamos de esa cátedra, acá no me acuerdo con qué invitado, sí. Porque... Jorge Laferla y Andrés de Negri. Claro, mi hermano creo que ya estaba era ayudante de claro. Uh-huh. Y no me acuerdo con quién, pero claro, en la Universidad del Cine, en la FUC, en Buenos Aires, es como la cátedra alternativa, ¿no es cierto? Que tiene un acercamiento a la producción audiovisual que no es necesariamente lo tradicional o lo comercial. Se habló creo que más de una vez de esa cátedra de técnicas audiovisuales. Sí, creo que sí, que a muchos nos ha abierto un poco la cabeza, sobre todo, no sé, o sea, yo estudié en el 2000, entonces también es como que no es que hoy creo que hay muchas más formas, digamos, de poder acercarte de otra manera a otros tipos de narrativas visuales, pero en ese momento era como, wow, o sea, sí me voló la cabeza, fue como, ok. ¿Algo en particular que hayas visto que mientras estaba viendo esto me voló la cabeza? Sí, Sadie Benning. Sadie Benning, que tenía una videocámara y que hacía video con una videocámara de cassette era una videoartista es una videoartista lesbiana, además, vamos a decirlo. Creo que también eso me llamó mucho la atención, y ella hacía como unas narrativas visuales desde muy chiquita con un cassette, digamos, con una videocámara que sí usaba cassette, era de un juego, era de, no me acuerdo de qué, una empresa muy grande de juegos, de juguetes. Fisher Price. Fisher Price, una videocámara de Fisher Price. Y bueno, ahí dije, bueno. Audio, ¿no? Sí, y ahí dije, o sea, lo que me gustaba era como la idea de poder contar, ¿no? Un poco algo, una mirada personal, una mirada al mundo, pero con una videocámara, ¿entendés? Ahí, con una cosita, una herramienta, una extensión. Sadie Benning, que gracias a
a ser de familia de artistas consagrados mundialmente. Claro, la hija del padre. James Benning. Sí. Tuvo esa suerte también, me parece, medio de clase, de tener de muy chiquita algo tan de lujo y tan particular como una cámara de video de juguete, ¿no? Porque digo, es una cuestión también de acceso y de clase muchas veces, ¿no? Tener acceso a eso tan temprano. Exacto, total, sí. Digo, bueno, también desde mi parte, estar en la Universidad del Cine también era un privilegio, ¿no? Pero ¿sabés qué otro video también? Algo que hay una villa canadiense, ¿te acordás que bueno, no puedo no decir esto, pero que teníamos un VHS de una villa canadiense en un momento que tenía un video con un montón de efectos y que también eso fue como para mí una inspiración de decir, sí, eso era un... No sé quién era tampoco. Un DVD que... Australiana. No, canadiense, creo. Creo que era un DVD que Andrés, mi hermano, había traído de un festival en Canadá que se llamaba How To. Y eran videos cortitos que cada video utilizaba técnicas de procesos diferentes y de alguna manera relacionaba ese efecto, ese proceso con una idea, un concepto, era tipo how to believe, how to let go, todas las cosas así. Hermoso. Me acuerdo, me había olvidado de eso. Súper inspiración. No, para mí es como que lo tengo muy en la memoria, así de como las cosas, eso, ¿no? Como las cosas que me inspiraron. Y en el sentido de estudiar dirección de cine, ¿qué cuestiones de eso sentís que... con qué elementos de eso te identificás o qué cuestiones de la formación de director de cine sentís que te apropiaste, te identificás con algo de eso en tus prácticas actuales? ¿Te sirvió de algo estudiar dirección de cine? Sí, justo ser insurrecta. Abrazarme a la insurrección y ser una subalterna. No, creo que es lo que más me quedo, que en realidad no era como la forma que a mí me gusta, con la forma de producción que también me gusta para crear cualquier tipo de contenido o proyecto, digamos. Que me parece... Sé que hay otras formas de hacer cine y que hay cine independiente y que hoy también, se han puesto otras maneras, digamos, en debate. Pero sí siento que es como una forma de producción muy vertical también y de mucho poder, ¿viste? Y como que yo... empecé a trabajar más en colaboración, colectivamente, digamos. O sea, con colectivos, ¿no? Como otra manera, otra forma. Porque el cine en general, lo que se considera cine, requiere una forma industrial de y en de un producción. Punto, sí, por más independiente, ¿no? Sí hay como... Y ya lo que cuesta el alquiler de los equipos solo para los días de rodaje y la cantidad de guita que uno tiene que invertir en eso. Sí, tal cual. Hace que sea muy difícil, o por lo menos en su época, era muy difícil acceder a hacer cine, por ejemplo, en fílmico, con todo el equipamiento y demás. Sí. Fílmico, más que nada. Después, bueno, con el digital, pero también así todo, ¿no? Sigue siendo de un presupuesto grande, o sea, y es muy difícil. Bueno, están quienes hacen no como con los teléfonos, pero igual así todo, ¿viste? Sí, requiere un presupuesto grande. Y, o sea que te identificás sobre todo con esa formación de cineasta, digamos, ¿decís? No, para mí, o sea, como yo me identifico y siempre digo, porque de hecho creo que ni tengo el título, mira. O sea, como creo que mi experiencia y mi formación es totalmente autodidacta, digamos, es autodidacta, fue ir encontrando como otros lugares, otros espacios de formación que no tenían que ver ni con la academia ni con algo más de, no sé, una institución, un título o una carrera específica, digamos. Entonces creo que tiene que ver mucho, siempre lo pienso y lo digo, que es... más de una forma autodidacta, de encontrar, ¿no?, las formas de hacer lo que me gusta y de ir encontrando, tanto teórica como prácticamente, incluso también muy en la práctica, ¿no?, de trabajar desde, de los 19 años que estoy produciendo, digamos. Nunca paro de hacer más, menos, ¿no?, pero siempre estoy ahí. Y eso es lo que más me ha dado experiencia. Yo puedo dar fe de eso, porque así comenzamos. Yo te conocí más o menos esta etapa donde estamos hablando ahora,
ya estaba full workaholic, por proyectos y todo. Eso nunca... eso lo mantenés bastante, sí. Es un poco como tu motor. Sí, de hecho, o sea, cuando empecé, que también nada, que tenía que empezar más a trabajar también para subsistir y ganar dinero, que empecé a trabajar más formalmente, digamos, en Telam, en la agencia de noticias Telam. Que Agencia de Noticias Pública de Argentina. Del Estado, sí. Entonces también ahí me costó mucho igual entender que todo tenía que ver con todo, ¿no? Que trabajar ahí, hacer como otro tipo de expresión o de formas de audiovisuales o visuales, tenía que ver también con eso, ¿no? Me costó muchos años, ¿no? Porque, y nada, también pensaba como, no, es como el síndrome de la impostora, ¿no? Para un lado o para el otro, como hago esto, pero después fui entendiendo que todo tiene que ver con todo, ¿no? Claro, vos ya tuviste ahí tu primer contacto con el tema de la comunicación periodística, que es algo que después volviste a retomar. Vamos a hablar de eso en México, ¿no? Tal cual. Porque claro, cuando hay que comunicar con imágenes, digo, no puedes dedicarte a trabajar sobre la textura áptica de la imagen o prelingüística. Tenés que comunicar algo, entonces es un tipo de imagen completamente diferente, ¿no? Sí. Y sentís que fuiste encontrando tu propia manera de integrar esos video experimental que digo, no comunica algo literalmente. Sí y no, o sea, cuando en los comienzos, cuando nosotros acá empezamos, ¿no? Que tomábamos muchas cosas 2003, de la televisión. 2004, van a ser 20 años. Sí, sí, estamos grandes. Estamos grandes. 20 años no es nada para parafrasear a Midachi. Exacto. 20 años no es nada. Pero bueno, ya tomábamos cosas de la televisión, ¿viste? De estar mirando, escuchando radio, escuchar discursos, ¿no? Como justamente contraponer, digamos, otras formas, otras visualidades posibles a las hegemónicas que veías en televisión, ¿no? Y como hackear, digamos, un poco ese. Entonces, ya desde ahí también, digo, es como venía trabajando, ¿no? Un poco esto. Sí, con Tecné, el colectivo audiovisual que armamos, nosotros, te puedo mostrar los tatuajes a las cámaras. Sí. La secta que formamos. La secta. La verdad es que no teníamos referencia. No teníamos referencia de cómo o qué producir, ni cómo hacerlo, ni con qué herramientas. Y nos salía grabar directamente de la pantalla de la televisión, por ejemplo, buscar texturas simplemente con... hermoso, hermoso. Que después aprendí que en las primeras técnicas de cine experimental con la Super 8 y eso, bueno, también en el cine experimental hacían eso, buscaban los ritmos, las texturas y las cosas diferentes, acercándose, por ejemplo, a las cosas o buscando texturas. Sí, y hackeándolas también, ¿no? Como, esto es un cubo de televisión, esto es el aparato de... Bueno, vamos a entrar, ¿no? Vamos a tocar todo, vamos a cambiar cables, vamos a... ¿no? Y... Vos hablas de deconstrucción, creo, en algún lado de tu statement. Sí, es una idea que me gusta mucho. ¿Cómo sentís que esa deconstrucción opera o tiene que operar en los trabajos que vos haces? Sí, creo que es constante, ¿no? La desconstrucción es como, no para. ¿Cómo operan los trabajos que hago? O sea, sí, siempre trato de pensar como, o sea, un poco ya naturalmente también, ¿no? Pero sí como pensar, sí, fuera de la heteronormatividad, digamos, ¿no? De lo normal, ¿no? Y justamente pensar en contranarrativas de alguna manera. O en contra, no sé, técnicas, siempre como, ¿no? Porque al final sí está, no, pero la historia es una que se nos contaron y es así, y de acá venís y cómo sos y esto, pero en realidad, o sea, pero bueno, nada, me pongo así como dramática, pero el mundo está bastante mal como para pensar que esa es la única verdad, ¿no? Y que nos damos cuenta que no, que... Esta marginalidad de alguna manera con el tema del género en el cine que descubriste con el cine experimental y con el video experimental y qué sé yo. ¿Vos sentís que después fuiste entendiendo
o trabajándolo más desde esta perspectiva de lo heteronormativo directamente? Sí, como que al final es siempre justo esto, estar desde mi privilegio igual también, pero estar en los márgenes, digamos, de todas las prácticas en las que estoy, ¿no? Digamos, ya sea sí, bueno, como mujer, como lesbiana, como, sí, como, ¿no? Trabajando en espacios ya sea de periodismo, que van en contra de lo hegemónico, en lo que es todo lo que es visual también, digamos, siempre tratando de poner ahí como un poco... Porque con Tecné lo que hacíamos era bastante punk y bastante... o intentábamos, ¿no? Pues no sabíamos, tampoco no conocíamos cosas muy parecidas que se habían hecho en la historia. No. Si hubiéramos sabido, quizás nos daba más valor o quizás no sé. Pero no sé, no, creo que era bastante, digamos, imprudente. Me gusta. Y me gusta queríamos pensarlo ser así. imprudentes, pero con respecto al mandato estético, de alguna manera, del género, o del formato, de hacer video en vivo analógico, no figurativo, Sí, sí. como por fuera del lenguaje, ¿no? Sí, sí. Al margen. Sí. Desbordados estábamos. Pero, ¿en qué momento empezaste a sentir la necesidad de trabajar dentro de los márgenes del lenguaje? Es decir, con cosas que sentías que eran necesarias abordar, de construir, trabajar desde adentro del lenguaje como parte de, bueno, en Argentina muchos lo llamamos la batalla cultural. Sí. Como que creo que fui entendiendo, y un poco, sí, también cuando tú empiezas a tener más conexiones, te pasan cosas en la vida, ¿no? También que te van acercando a entender, dónde estás parada, bueno, encontrar el feminismo de alguna manera y entender que lo que hago, sí, tiene una responsabilidad, sí, tiene una razón de por qué lo estoy haciendo, y tiene una responsabilidad y tiene, ¿qué quería decir? Que tiene, sí, es que lo que hago es político, digamos. Entonces, cuando entendí que lo que estoy haciendo es político, dije, bueno, o sea, ¿no? Hacerse cargo también. Claro, hacerse cargo, poder ¿no? decir palabras literales, Exacto. ideas directas. ¿Y dónde decís que, cuándo sentís que te encontraste con ese aspecto, con esa lectura feminista de toda esta situación? Bueno, un poco, si lo tengo que poner en un año, creo que siempre fue, ¿no? Como que después cuando te das, bueno, sí, a ver, pero si lo tengo que poner en un año pueden ser el 2014 o 2015. Y de hecho, cuando tuve un aborto, fue como entender, decir, o sea, a mí nadie me está ayudando, no puedo ir a ningún lugar, estoy como en una situación por simplemente, ¿no? Querer hacerme un aborto porque no quiero tener un hijo a esa edad que la que estaba, y tampoco ahora, pero bueno, ¿no? Y todo lo que tuve que atravesar para eso. Y entender que las instituciones médicas me dieron vuelta a la cara, ¿entendés? Y que lo tuve que hacer en mi casa, que igual es lo que a mí, yo milito eso, digamos. Está bueno poder, porque esa es otra cosa que te ocultan. Y empezar a entender eso. Me están ocultando un montón de información. Digo, hay algo que lo puedo hacer en mi casa y que puede estar bien y que con cuidado y ¿no? Como... Bueno, y ahí creo que empecé como, bueno, no, te empezás a cansar, ¿viste? También un poco decir, o sea... No, y tuviste un contacto directo con lo que, si no me equivoco, se llama la biopolítica, ¿no? El control sobre los cuerpos y tu propia biología, tal cual. Contra la propia institución, ¿no? Como chocarse de lleno con eso, imposible negar algo con lo que te chocas la cabeza. Cuando te atraviesa ya el cuerpo, como decís vos, y bueno, ya está tu cuerpo ahí, te interpela desde el cuerpo. Y el cuerpo es todo. Es todo, es lo que tenemos, ¿no? Así estamos. Y ahí sentiste que ya tuviste una transformación de alguna manera. Sí, me empecé a politizar más, ¿viste? Como, bueno, esto es así. O aceptarlo, digamos. Y aceptarlo y entender y también empezar a ver, ¿no? Cosas en mi trabajo, como nada, eso, ¿no? Cositas, empezar a entender un poquito más y a darle, y a como, bueno, esta manera de pensar y de entender que la historia no es la que nos contaron, ¿no? Que esto no es así. Ya igual desde chica, igual, ¿no? Después decís, pero yo todo esto también lo sentía, lo veía y era así, me comportaba así, qué sé yo, pero hasta que lo pones en un lugar y le das la palabra también,
Es como es eso, es un momento en especial. Hay mucho con el tema de la palabra, que no solo que existan las palabras para eso, sino que esas palabras estén integradas en el código social de la cultura en la que uno vive, Ajá. que tiene que ver directamente, a veces hasta con poder pensar el tema. No solo con poder problematizarlo, o siquiera poder pensarlo, cuando no están girando Exacto. las palabras para nombrar esas Sí. cosas, o cuando no se promueven esas palabras Ujú. desde el Estado, o Ujú. intencionalmente se intenta disminuir. Hay un debate en la Argentina que nos encanta sobre el tema del lenguaje inclusivo, por ejemplo. Sí, un temazo. Un temón. Eh, Digo, porque finalmente la batalla cultural en ese aspecto tiene que ver también a veces con decir palabras que oficialmente no quedan muy cómodas. Claro, incomodar, ¿no? Un poco, poner ahí, sacar del eje un poco. Y es importante, sí, total. Eso, para poner en palabras, para generar una contra, no sé, esto, ¿no? También este espacio, ¿no? Crear una contramemoria, empezar a crear una contramemoria hacia, ¿no? Como hacia un futuro donde también puedan mirar hacia atrás, pero hay otra historia que estás contando, un archivo, ¿no? Hay un Ezequiel archivo. Monteros estuvo acá invitado, él es miembro de Hijos, pero bueno, no se identifica solamente con eso, sino que es artista también multimedial, podría ser, qué sé yo. Él me hablaba de post-memoria, que le gustaba trabajar la post-memoria, porque era como una forma diferente de transmitir algo que no puede ser transmitido igual, digamos, que tiene que haber una relectura sobre eso. Sí, súper importante eso, sobre todo, bueno, nada, para otros, o sea, ya el afrofuturismo lo hablo un montón, ¿no? Eso. ¿Afrofuturismo? El afrofuturismo. O sea, justo, No ¿no? leí ese libro de Caja Negra. No, bueno, está un movimiento, está Octavia Butler, ¿no? Está la película The Last Age of History, que justo están Derrick May, DJ Pookie, Carl Craig. Está relacionado con el techno, ok. Eso está relacionado al techno porque hablan desde la música, pero justamente lo que habla el afrofuturismo es cómo entendemos el pasado a través del presente para ver un futuro, y que sobre todo para las comunidades y para las personas negras es muy difícil no pensar en un futuro posible, hermoso, ¿entendés? O no imaginar uno. Bueno, nada, es todo un trip, pero es como para mí, yo tomo mucho eso, y sobre todo lo que dice Octavio Butler también, ¿no? Desde la ciencia ficción, digamos. Y vos venías haciendo un tipo de obra y sentís que transformó el tipo de actividades que vos querías seguir haciendo a partir de ese momento con respecto a las técnicas, al approach. No sé, de repente solamente el debate de video o hablar sobre el formato del video, digital y analógico, quizás queda un poco caduco y Sí, en algún encontraste momento, otro claro. tipo de... Yo soy muy inquieta. Porque vos venías haciendo videoarte, Sí. bueno, proyectos de video en vivo que hicimos Mucho y seguí juntos. Un poco en ese tren, ¿viste? Me cuesta ahora. Hace 2 años hice como un poco una retrospectiva mía, a mí que nada, tampoco es que tengo tanta obra y no me dediqué al arte de lleno, digamos, porque justo también tengo esto otro y es como, bueno, ¿no? También trabajo en periodismo y como comunicadora, entonces, bueno, trato de ir. Igual voy a decir, hiciste muchísimos hice proyectos. Muchos proyectos. Los que se quieran meter a la página web que vamos a dejar en la descripción van a ver que tenés muchas cosas. Pero bueno, soy muy inquieta eso, ¿no? Con las nuevas formas, las nuevas maneras de contar, las nuevas herramientas, tanto digitales como analógicas, y sí trato de entremezclar, ¿no? Pero entonces ahora, al boom de la I. Y a mí me encantan, ¿no? Entonces voy y me meto y trato y tipo siempre estoy ahí como en la inquietud de conocer y de abrazar todas las nuevas formas que hay para producir, ¿no? Visualidades, siendo consciente de que, nada, cada cosa tiene sus aristas. Sus aristas, sí, total. Pero ya no me acuerdo cuál era la pregunta. Que encontraste algo más, encontraste otros temas, nuevos temas para seguir trabajando en proyectos que ya no eran exclusivos de
la historia del videoarte o del trabajo sobre el... Sí, bueno, el género, medio en el sí. género sí me atravesó un montón y como poder rescatar muchas obras que tengo que son instalaciones que son entre video, o instalaciones más electrónicas, que recaban y buscan, ¿no? Como un montón de archivo en las redes, pero que tienen que ver con una historia feminista, una historia transfeminista, ¿no? De poder rescatar un poco ideas y de poner en cuestión, ¿no? Cosas, ideas que tienen que ver con el género, con el racismo, con el sexismo, como con las identidades, con nuestro ano, bueno, así como con todo. Entonces voy un poquito más por ahí también, ¿no? Y esto, en general también un archivo, a veces creo que sí, busco y al final hay mucho archivo de la historia en algunas obras mías. Y son temas que de alguna manera en los últimos años o las últimas décadas empezaron a entrometerse como tema en las prácticas del media art. Sí. Acá se ve siempre mucho en festivales como Club Transmediale o Berlina Tonal, que son siempre un termómetro a nivel mundial. Hace bastante que esos temas están permeando esas prácticas que ya estaban muy alejadas antes de representar o ocuparse de ese tipo de temas. Ajá, sí. Es que es inminente, ¿no? No se puede, ¿no? Es como no podemos mirar al costado. Así como también hablar de los derechos humanos, del racismo, ¿no? Un poco de todo es como, sino que es como sociedad, ¿viste? Y como artistas, además, bueno. ¿Sentís que hay una responsabilidad de no quedarse solo en lo no literal, en lo no figurativo, no literal? Como artista, ¿sentís que un artista tiene que, además, como práctica artística, hacer algo en esa dirección, literal, de decir además algo con respecto a su posición? Y para mí, a mí me vuelvo loca cuando veo, me encanta, ¿viste? Me parece que sí. Le da un... Y sí, me gusta. Completo. Me gusta porque así sea que estés contando tu propia historia, tu propia vida, tu mirada del mundo, digamos, eso ya es, digamos, poner, ¿no? Un poco una idea. Y puede ser la idea más facha, pero también puede ser la idea más revolucionaria, o no sé, inspiradora también para alguien. Siempre es como algo que puede dar como, puede no sé, abrirle a alguien una puertita de algo, ¿viste? ¿Crees en eso? ¿Crees en el poder heurístico del arte, como esta parte poética, de que realmente en una obra puede transformar a alguien para bien? ¿Crees en eso? ¿O en el rol del arte? Creo que sí, que puede aportar un montón. Digo, no sé si puede, te va a cambiar la vida, pero sí. Y si nos pensamos nosotros como que puedas acordarte, ¿viste? Me acuerdo de esta obra, me acuerdo de esto, y sí, te van construyendo también, ¿no? A tu identidad, a tu persona, a tu idiosincrasia, a tu ser cultural, digamos. Sí, en los años de pandemia acá se vio por lo menos muy claro que lo primero que cerraron todo fue lo cultural. Claro. Todo. Durísimo. Durante un par de años todo. Todo lo que tenía que ver con actividades sociales y culturales, estuvo claro que cuando hay un caso de fuerza mayor, eso es secundario, ¿no? Y bueno, voy a decir, a mí me hizo también un poco cambiar mis esperanzas o la fe depositada en solamente eso como una fuerza porque se experimentó lo fácil que con en una situación de extrema necesidad, de un caso de salud pública, ¿no? Una pandemia, pero claro, los que tenían eso muy romantizado y pensaron que nunca se iba a poder, bueno, por un tiempo se detuvo todo eso. Y uno pierde a veces un poco la fe en que desde ese lugar, por eso, entre otras cosas, a mí me hace muy bien escuchar de varios invitados que creen y por qué creen en eso, ¿no? Justo ahora antes de venir acá a la Berlina, en México, trabajé durante 2 meses, ¿no? en una pieza de videomapping, no sabría cómo llamar la pieza, audiovisual, en una fachada de un museo que se llama El Chopo. Pues hiciste mucho videomapping también, es decir, proyectar sobre una fachada o una superficie real
una proyección en vivo. Sí, o sea, esta última, digo, a lo que voy con esto es que trabajamos también con 50, fue un proyecto que nos invitaron a mí, a Leslie García, a Microm, trabajar con 50 activistas de todo México, de distintas partes de México, ¿no? Y artistas trans, queer, indígenas, negras, ¿no? Entonces, jóvenes, además, bastante, muy jóvenes. Y trabajar con ellos para crear, ¿no?, una pieza un poco en conjunto fue como muy sanador en un punto, porque al final todo el proceso que hicieron no era solo, ¿no?, como terminar una obra, que la obra salió y salieron un montón de cosas increíbles, sino también en un proceso, y en el proceso poder encontrar un espacio donde poder hablar, debatir, reflexionar, cuidarse, sanar, ¿no? Como un montón de... Entonces también creo que por eso ahí creo que está bueno el arte también, ¿no? Y después sí, lo de las proyecciones en el mapping y eso sí, ahí fue fue adentro del museo, pero a mí lo que me gustaba cuando empecé a hacer proyecciones en edificios era sacarlo al espacio público. Es como las imágenes en el espacio público. Vos sos también de esa rara especie que me pasaron muchos representantes acá, de VJs, autodenominados VJs. VJs, somos Algunos VJs. Yo a mucha honra, Es decir, hacen visuales en vivo, que es entre un arte y una técnica nunca del todo definida, sigue estando siempre como en los márgenes de todo, no del todo identificado, ¿no? Es súper, además devino en un montón, no solo de VJ, el VJ hoy también puede hacer un montón de cosas, ¿no? Es como un montón de, no solo ir a hacer visuales a un club, es como, hoy es como un rol que se necesita en muchos áreas de trabajo. Sí, y paradójicamente lo más comercial a nivel visuales en eventos, lo más consumido, hay un montón de guita invertida en eso, son cosas prearmadas, son cosas de muy buena calidad, recontra grandes, reimpresionantes, 3D, qué sé yo, pero no hay proceso en vivo. Son cosas armadas para que en el festival graben y posteen un TikTok o un Insta, ¿entendés? Pero se perdió o nunca existió, quizás oficialmente, eso de utilizar la potencialidad técnica para procesar el video en vivo, para hacer algo más expresivo, ¿no? ¿Cómo lo ves eso del tema del VJ? ¿Existió alguna vez? ¿Se murió? ¿Va a seguir resistiendo? Creo que va a seguir resistiendo, pero justo tiene como otros nombres tal vez, pero al final es como que me doy cuenta dentro de nuestra comunidad de VJs que somos súper importantes en un montón de espacios de trabajo diferentes. En la televisión, en la danza, en el teatro, en el club, ¿no? Como que al final el VJ aprendimos un montón de formas de poder manipular una puesta en escena, un video, de cómo proyectar, cómo generar una espacialidad, ¿no? Una visualidad, una espacialidad. Entonces, como que al final tenemos un rol súper importante. Y sí se requiere, y lo veo como que nada, como que tengo muchos colegas que hoy viven de eso. Viven de ser VJ, que para mí era impensable igual en un punto, ¿no? Y quizás podría hacerlo, lo que pasa es que también opté otra cosa yo, pero creo que es posible también. Bueno, nosotros a principios del 2000 estábamos seguros que iba a ser muy rápido una figura como el DJ, y iba a estar ahí el DJ y el VJ, los dos rockstars. Eso nunca pasó. No, eso nunca pasó ni va a pasar porque es increíble, pero sí, sigue siendo como... Pero así también como que yo igual con el tiempo me di cuenta, ¿no? Los iluminadores también están re como... Y es re importante porque además la iluminación en espacios donde puede haber un evento, ¿no? Es tan inmersiva como el sonido. Te puedes llevar y trasladar a un espacio o a un lugar tan inmersivo como el sonido. Las visuales tal vez viste un poco menos porque es una pantalla o pueden ser varias, pero al final es como... Podés optar verlo o no verlo, pero la iluminación, el sonido no.
Uh-huh. Es como... ¿Y cómo fue la transición hasta cuando decidiste mudarte a México? ¿Ya habías empezado ese tipo de prácticas que podríamos llamar transfeministas con respecto a tus proyectos o todavía...? Sí, sí, porque me mudé en 2018. Entonces, sí, ya venía como... Ya había hecho Tóxica. En 2015 hice Tóxica, que fue una instalación justo que... Yo ya estaba acá, pero vi fotos. Ajá. Claro, tenés razón. Ajá, sí. No me preparé mucho para la entrevista, perdón. No pasa nada, pero sí, justo Tóxica, ya había hecho Tóxica. Ya estaba trabajando con el Articiclo, que era como el triciclo, ¿no? Que proyectaba sobre todo en movilizaciones en el espacio público, ¿no? Proyectar como, bueno, movilizaciones feministas, movilizaciones por desaparecidos. Justo había hecho una que no fue una movilización, pero había hecho con el triciclo, antes de ir a México, una vuelta en la Plaza de Mayo, digamos, ahí sí, como la vuelta que hacen las madres y las abuelas. Hice una vuelta con el triciclo, pero proyectando, ¿no?, como la cara de los 43, porque justo había sido, creo, en el 2014, la desaparición, bueno... de Ayotzinapa. Sí, de Ayotzinapa, de los 43. Entonces había hecho esa obra, que es un video, proyectando ahí con el triciclo y dando la vuelta como las abuelas y las madres. Y después ya ahí me mudé a México. 2018, igual, de varios años después. ¿Suaveciclo es? Fue inspirado en el Suaveciclo. No, fue inspirado en el Suaveciclo, solo que yo lo llevé un poco más al acto más político, digamos, de proyectar, digamos, como en movilizaciones o tener este tipo de contenidos un poco más... sí, políticos. Ahí le encontraste la beta artivista. Artivista. De ahí sí, ahí dije, me empecé a mencionar como artivista, que recibí muchas críticas también, era como no. Y hoy ya justo paseando por acá por Berlín y mirando libros, como que encontré un montón de libros que la historia del artivismo o que reúnen un montón de artivistas y hoy no, como un término así, pero fui también medio cuestionada incluso por varias artistas muy conocidas en México. Me acuerdo de una charla que no vamos a mencionarla, pero me dijo, no, yo artivista, yo me definí como artivista y ella después cuando se presentó dijo, no, yo no creo en el artivismo, una artista feminista, digamos, y hoy sí se define como una artista artivista y yo como, mira, ¿no? Es lo que hablábamos antes con el tema de los términos, ¿no? Sí. Que pareciera ser, me da la sensación que en Latinoamérica tenemos un tabú mucho más grande con hacernos cargos de las palabras que nombran a nuestras actividades. Es como que no nos sentimos dignos de ocupar esos zapatos, digamos. Lo que decís vos del síndrome, ¿cómo se llama? No, es que luego impostor. De la síndrome de la impostora, es que también luego, ¿no? Como así como el feminismo, hoy el feminismo está muy cuestionado y viene cuestionándose hace un montón, pero es que no hay un feminismo, están los feminismos y no hay un arte. Hay un montón de artes y un montón de artistas. Entonces también se empieza como a desdibujar un poco a veces porque, no sé, yo me puedo definir artivista, pero viene alguien que también se define artivista y es un mamón o una mamona, ¿entendés? Que hace una mierda de arte y decís, bueno... El traductora mexicano. Claro, mamona. Entonces ahí decís, bueno, no me quiero llamar así, ¿viste? No quiero identificarme con eso, pero bueno, creo que así como el feminismo también hay que ser muy crítica del feminismo y por eso también hablamos a veces un poco de un transfeminismo, pero también crítica. Es entender un poco que son momentos en la historia que han marcado y sirven para deconstruir ciertas prácticas de las que venimos, ¿no? Para, bueno, tratar de hacer un mundo posible, por lo menos para una. El Suaveciclo originalmente tiene que ver con, hablando de DJs, tiene que ver con DJ Suave, que vienen de nuestra escena, Igor Marota, y Ceci Zoloaga, de Brasil, bueno, Ceci es porteña, que diseñaron esta bicicleta con un stand para proyector
y batería, digamos. Ellos además dibujan y hacen animaciones en vivo con una tablet. Todo. Sí, hermoso lo que hace. Y todo ese dispositivo lo nombraron Suaveciclo porque se lo llaman VJ Suave. Y vos ahí encontraste entonces una primera herramienta para poder, bueno, salir de la galería a la calle, salir por ejemplo. a la calle, que justo el espacio público es ese espacio donde también, ¿no? Cuando empezaba a tener, es el espacio en disputa también, es un espacio en disputa de muchos colectivos, muchas personas, de muchas comunidades, ¿no? También. Y llevar el arte ahí me parecía como nada, el arte o nada, o cierta expresión, o las visualidades, o esta herramienta es increíble porque vas proyectando, nada, y tiene mucha potencia, ¿entendés? Me acuerdo que proyectábamos en un momento, no en una movilización, pero hicimos como una intervención en la catedral, y ahí proyectábamos, proyectamos cosas sobre el aborto en el 2015 o en el 2014. Eso es lo que estabas contando en Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo lo de los también, pero lo de los 43, eso fue otra. Plaza de Mayo, para los que no son argentinos, es un lugar histórico de la Argentina donde está la Casa de Gobierno y fue un lugar histórico de protestas y de reclamos sociales, simbólicamente muy cargado, digamos. Sí, y está la catedral también ahí. Está la catedral Ministerio de Economía, la Casa Rosada, todos ¿no? los símbolos rodeada, del Estado, el Cabildo. Digamos. Sí. Y lo que habías hecho antes, o sea, Tóxica, lo que estabas hablando, era una exhibición tuya transmedial, de alguna manera, involucrabas tecnología, sí, ahí hago interacción. mapping, y tengo una cajita electrónica que es como un oráculo. Esa obra fue curada y la armé un poco con Luz Peukovich. Luz estuvo en el podcast. Sí, bueno, ella curadora y bueno, eso, tiene una cajita que es como un oráculo donde apretás un botón y te imprime a una frase aleatoria donde yo hice como una recabación en Twitter sobre todo, sobre esto, ¿no? Como ideas y mensajes tóxicos, también te tiraba información, digamos, estadísticas, datos, ¿no? Frases o quotes, digamos, que nada. Apretabas un botón y te imprimía una frase aleatoria. Un comentario, pero estaba entrenado, digamos, con comentarios o tipo de comentarios. Sí, hice una curaduría. Es que era a través de determinadas palabras. Yo dije, bueno, voy a buscar en Twitter, digamos, la palabra tóxica, la palabra, y busqué, no me acuerdo, eran un par de palabras, ¿no? Y entonces masculinidad, empecé a encontrar, ¿no? Como estos comentarios espantosos y horribles, ¿no? Sexistas, misóginos, y después hice una curaduría también de datos un poquito más duros para también como tirar un poco de información ahí, ¿no? Cuánto es el porcentaje es el porcentaje de feminicidios, de transfeminicidios, sí. Y a la vez también estaba en una especie de cueva de papeles, de tiras de papeles, y estas tiras de papel estaban proyectadas, digamos, mapeadas. Eran los textos de estos comentarios. Ajá, yo vi fotos porque yo ya vivía acá. Exacto, sí. Eran los textos de estos comentarios. Era como sacarlos al mundo real, al mundo físico. Que la gente se tenga que ver cara a cara con ese tipo de... También estaban como escritos en las paredes, ¿no? No. Los quería pegar en un momento cuando imprimís. ¿Viste? Proyectados. No, estaban proyectados solo en estas tiras. Pero sí, después como eso, vos te podías llevar esa además me gusta eso de las obras, porque después lo seguí haciendo, de que te puedas llevar algo, ¿no? Y eran comentarios, lo que se llama hate speech. Sí, un poco sí. En ese momento, 2015, era como medio, no era tan común y ahora lo tenemos más definido, más localizado, más identificado, ¿no? Lo que pasa en las redes sociales, que al final solía ser que era un espacio público, y ya no sé si lo es, pero bueno, también, ¿no? Era un espacio... Yo creo que en su momento era un poco más público. ¿Las redes sociales? Sí, el internet. Yo la verdad soy muy ignorante de cómo funciona todo eso a nivel legislación. Sí, pero bueno, el hecho de vos puedas ingresar y estar ahí y comentar lo que se te quiera hoy. Porque en el fondo son pocas empresas, como si te diría Google, y las que programan las interfaces o las plataformas en donde la mayoría de los seres humanos interactúan, ¿no? Entonces, claro, es un espacio público, entre comillas. Entre comillas. Hoy ya no sé, la verdad no. Tendría que pensarlo un poco más.
Ahora vi justo hoy en la tele un informe, hicieron un estudio sobre Twitter. Twitter era un momento para organizaciones sociales, Sí, claro. muy importante, ¿no? Se debatía, por ejemplo, sobre problemas medioambientales y Sí. muchos activistas medioambientales que, dicho sea de paso, están siendo asesinados en todo el mundo, Mm. intercambiaban sus ideas, hacían debates, qué sé yo, y estudiaron que desde que Elon Musk cambió el Es algoritmo que y sí. ya no sirve más para No. comunicar ideas no mainstream, digamos. No, aunque Eh, ahora, viste, están con esta propaganda de que en realidad sí, de que si sos blogger, si sos influencer, si sos journalist, es el espacio para estar. Viste, no sé, yo creo que, no sé, es un desastre, pero sí, mm, o sea, Twitter nació con una idea que, nada, lamentablemente la vendieron, el dueño la vendió, los dueños la vendieron, que con la idea de lo que era, dejó de ser. mm. Y pues yo te iba a preguntar antes cómo sería integrar el transfeminismo en una práctica de arte multimedial, por ejemplo, pero creo que con lo que hablamos de Tóxica un poco ya se ve. Es un poco eso. em, Después de eso hice la máquina de presencia, que es un poco la misma idea, pero es como ya, en realidad te toma una fotografía, te la distorsiona y también te imprime esa fotografía y te imprime nada, también unas frases aleatorias de feministas y transfeministas y personas que para mí también han sido influencia, que pueden ser desde amigues, hasta nada, personas famosas, ¿no? O feministas famosas, entre comillas. sí. Pero también eso, ¿no? La máquina de presencia que acompañada de unas proyecciones que justo contraponían como estas ideas de conceptos entre, no sé, lo que se define como hegemónicamente como poder, desde otros espacios lo definimos como potencia, ¿no? Vos decís poder, yo digo potencia. Vos decís, ya no me acuerdo, eran como un montón de contraconceptos, ¿no? Cambiando la palabra, digamos, para llamar Sí, a la misma sí, cosa. exacto, ¿me entendés? Pero lo que vos entendés por poder, a vos digo, la hetero, la heteronorma, digamos, o el común del mundo, digamos, nosotros lo El discurso entendemos como oficial se lo podría potencia. llamar, la verdad. ¿Eh? El discurso oficial se lo podría llamar, la verdad, porque en ese sentido, a nivel mundial, Sí. poner a nivel diplomático, Ajá. se maneja siempre una tibieza con respecto a esas cuestiones, que la verdad Sí. que se puede decir que hay un discurso oficial con respecto a ese tipo de cuestiones y de palabras, Ujú. para nada incorporadas en la centralidad del debate, por lo menos Ajá. no Sí. me da la sensación a Sí. mí, ¿no? Bueno, para mí fueron ideas igual que lo saqué de un texto de Paul Preciado, ¿no? Que también justo esto también habla, frontera, necropolítica, poder, potencia, ¿no? Como contraponer las ideas que... Es que interesante que menciones Preciado. Yo leí algunas cosillas. Él tiene un marco teórico de muchos autores que yo aprendí a leer y aprendí a interpretar mucho, ya que me gusten mucho su interpretación de los procesos en la universidad sobre todo. Em, pero además tiene esa afición para construir conceptos y construir palabras. Y él habla mucho, esto que estábamos hablando recién, del tema de la palabra en sí, de cambiar la palabra, de transformar la palabra como un acto de transfeminismo, si no me equivoco. Se podría decir en el mundo trans, el tema del nombre, de transformar el nombre, tiene un peso muy grande, ¿no? Claro. De hecho, creo que vos hablabas del ano antes, Ujú. Sí, en un sí. compilado de artículos de diarios de Preciado que se llama Un departamento en Urano, Ajá, que claro. Es uno de los últimos, ¿no? en Sí. inglés hay un chiste muy burdo que siempre, porque Uranus se dice en inglés, Ajá, Uranus. que podría decir tu ano. Podría decir, se escucha Uranus. como si fuera tu ano. Uranus. Me encanta, Departamento en tu Uranus. ano. Em, un artículo que él escribió cuando murió su comandante Marcos, que hablaba justamente sobre, desde la perspectiva transfeminista, Ajá. cómo él se sentía identificado con
la transformación a nivel del nombre que el subcomandante Marcos tuvo que encarnar como una fuerza de lucha identitaria. Claro. Y es esa responsabilidad, ¿no? Muy... la verdad es que escribe tan bien y tan lindo y emociona, ¿no? A mí la verdad es que me dio ahí un dato, una lectura, un acercamiento a un montón de cuestiones que en origen quizás no tienen que venir de la lucha transfeminista, por ejemplo. Sí. Puede ser simplemente una lucha contra las injusticias sociales. Y se claro, es que es un poco la intersección, ¿no? También ahí entender la idea de la interseccionalidad, que no estamos hablando solo del género, ¿no? No es solo eso. O sea, no existe algo por separado. Es todo lo que nos atraviesa, que son muchas capas. Y vos lo de Ayotzinapa, ya cuando saliste con el Suave Ciclo y hacer arte público, digamos, activismo, ya tenías un link con México ahí, o antes de viajar. Sí, había viajado como de visita y bueno, entonces luego hice esa obra y después sí decidí mudarme a México, medio en un acto así de arrojo irresponsable, que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. ¿Ah, sí? O sea, al final son las mejores, los actos, las decisiones irresponsables, que creemos irresponsables, pero con el tiempo entendemos que no. Y sí, ya luego me mudé a México. En 2018 te quedaste allá. Y me quedé allá y así, son 5 años y medio. Y sí, y ahí tenía algunos links, tenía algunos contactos, tenía dentro de mi comunidad Villa y conocía gente, digamos, artistas visuales, ilustradoras, bueno, también conocía gente dentro del espacio de los derechos humanos y organizaciones sociales y bueno, ahí ya empecé un poco mi... ¿En Argentina no había llegado a contactarte con grupos de derechos humanos? ¿O? No llegaste a ese... No, trabajaba en Telam, después trabajé en la Defensoría de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, así se llama realmente. Okay. Y ahí, bueno, obviamente trabajaba en el departamento de prensa y ahí obviamente también trabajaba con agrupaciones o no, como algo, pero no estaba en contacto tanto. Ahí sí. Y entendí igual eso en México, lo que pasó fue que empecé, como yo ya colaboraba con Presente, que es donde hoy trabajo. Presente se llama el medio... una agencia de noticias sobre temas de género, sería, donde vos trabajás en México. Sí. Es una agencia de noticias con perspectiva de derechos humanos y trabajamos cuestiones, digamos, temas de la diversidad y todas sus intersecciones, ¿no? También, o sea, desde comunidades indígenas, también, ¿no? Como de la diversidad en comunidades indígenas, la diversidad en general, digamos. Siempre con una perspectiva de derechos humanos. Y entonces en México sí, ahí fue que yo ya colaboraba en Argentina, pero empecé a colaborar desde allá, a hacer algunas como corresponsal y entendí que quizás era mucho más potente empezar a armar, a consolidar algo más fuerte desde ahí. Porque Presentes es una agencia regional que se intenta cubrir, digamos, como la mayor parte de países de América Latina, no se puede todos porque el Caribe el Brasil, el Caribe son también como lugares muy complejos de llegar, Venezuela, Cuba, ¿no? Claro. Pero bueno, tratamos de hacer una cobertura regional y es importante tener una mirada desde el polo norte de América Latina al polo sur, desde el polo sur, porque si bien las problemáticas son las mismas, no es digamos, no, las problemáticas son las mismas, sí hay como miradas distintas, hay un lenguaje distinto también. ¿En el resto de Latinoamérica decís o en Centroamérica en particular? No, ¿no? Como que, o sea, en América Latina, en general, digamos, las problemáticas que atraviesan las poblaciones más vulneradas, digamos, son un poco las mismas, pero también tienen como un montón de diferencias y se las puede ver de una manera u otra. O sea, Argentina está muy lejos de México, entonces es como el polo norte y el polo sur, digamos. Entonces, claro. Empezamos a ver que era muy potente consolidar una agencia más desde México, digamos, para también hacer una cobertura un poco más, sí. Claro, bueno, geográficamente es América del Norte, México. O sea, sí, Mesoamérica, digamos. Depende, ¿viste? Quiénes lo llaman una cosa u otra.
Y claro, lo que pasa es que en nuestros países se llamaban antes subdesarrollados, donde no hubo realmente una revolución industrial y donde en relación a los países centrales estuvimos siempre económicamente restringidos, ¿no? Claro, existen estas luchas por estos grupos marginales, estas desigualdades. Lo que pasa es que tenemos desigualdades también, por ejemplo, que la mayoría de los niños tienen problemas para comer, por ejemplo, en un país de... Sí, no, sí. 40 millones de personas que produce, en Argentina, por ejemplo, produce alimentos para 300 millones y somos 40 millones y igualmente la mitad de los niños tienen problemas para comer. Entonces, imposible en estos países no abarcar toda esa organicidad en la problemática, ¿no? De las injusticias. Sí. Sí, desde la alimentación, las desapariciones, ¿no? Como todo también es. La migración, ¿no? Bueno, nada, América Latina está inundada de problemáticas y de violencias, de distintos tipos de violencias. ¿Qué viste similar en ese sentido, qué viste diferente con respecto a Argentina? Entre México y Argentina. Bueno, es que México es gigante, ¿viste? Es un país muy grande y ser vecina y estar abajo, como dicen, en el patio trasero de Estados Unidos es... Garrón. Es un desmadre, ¿viste? O sea, si es muy fuerte lo que pasa ahí. Es otro... No, es muy, muy diferente, muy diferente. ¿Qué pasó con tu práctica, digamos, artística, multimedial, al mudarte a México? ¿O cómo sentís que tu transfeminismo a nivel artístico empezó a jugar un rol o no en esta nueva actividad con tu trabajo en la agencia de medios? ¿Sentís que hay una relación ahí o lo ves como cosas separadas? No, lo sigo, a veces, ya te decía, me cuesta verlo, pero sí lo veo. O sea, sí hay como mucha relación, porque sí me inspiro mucho en cosas que me pasan dentro de mi trabajo para crear, ¿no? Como en el momento de hacer una obra o salir a hacer visuales también es como, por ejemplo, acá que hicimos como un encuentro acá en Monopol, sí, que lo organizó Martín I Love You y Martín Borini también fue invitado del podcast. y Render. Bueno, yo hice como una proyección, hice como un set visual, digamos, con un montón de archivos de presentes y fotos mías de movilizaciones, ¿no? También como algo, entonces a la vez, viste, también es como que una cosa me lleva a la otra y voy y así. O sea, el material periodístico que tenías de las movilizaciones, sí, las protestas sociales, sí, lo incorporaste también como un trabajo de videoarte de alguna manera. Ajá, sí, en vivo, ¿no? De mezcla de video en vivo, con retratos así súper potentes, con carteles que tienen consignas súper potentes, ¿no? Como, sí. Integraste un poco, digamos, en el arte elementos que Sí. uno considera exclusivamente del acontecimiento de la marcha o de la protesta social, los carteles quizás, o de los eslogans. Sí, exacto. Eso mezclado con inteligencia artificial. Porque no, también, o sea, yo soy, buena, me encantan todas las herramientas, pero no soy genial, tipo, por ejemplo, haciendo 3D o creando cosas nuevas, digamos, ¿no? Como que siempre tengo un límite un poco, como, uso Touch Designer, pero hasta ahí porque también la programación me desborda en un punto. Entonces siempre también, por eso también me gusta colaborar con gente que me pueda ayudar en lo que a donde yo no llego, ¿no? Pero bueno, entonces con la inteligencia artificial empecé a decir, bueno, entonces si hago una virgen post-porno, quiero una virgen post-porno, quiero una virgen sadomasoquista, entonces empecé a jugar, ¿no? Con imágenes así, y ahí voy explorando, ¿viste? Como que me está abriendo un poco un portal a poder crear cosas que quizás yo no tengo la herramienta para hacerlo con no sé, con softwares que se podrían hacer. Es interesante porque la IA en realidad siempre trabaja o aprendió de lo que los humanos ya hicieron online. Me recuesta igual, pedirle cosas como las que les pido yo, llegar a algo me cuesta un montón. Porque imagínate que en un punto ese robot está entrenado con lo mismo que escribieron quizás los comentarios de Tóxica.
Ajá. ¿Entendés? Sí. No, y es re difícil y creo que es importante. Contiene ya también la reproducción de esa toxicidad, digamos, el comportamiento Sí, tiene un sesgo increíble. Lenguaje de las personas online, ¿no? Entonces es interesante ver lo que entiende por post-porno. No, me cuesta mucho llegar a los resultados que quiero, porque Claro. me cuesta, viste, llegar o tengo que usar modelos que no estén tan, eso, pues están muy sesgados los modelos con los que usas inteligencia artificial, entonces sí cuesta romper, pero creo que es importante justo para romper un poco los modelos, el algoritmo dentro de la IA, que sea solo sesgada, porque obvio, le pones, no sé, mujer, no sé qué, y te saca una mujer, o le pones lesbiana y te saca un estereotipo de lesbiana, ¿no? Y es como, ¿no? O le pones lo que sea y te va a sacar siempre una persona blanca, ¿no? Pero ¿no? Entonces, como también está bueno ir interviniendo. Ya estamos tarde igual, pero bueno. Claro, porque imagínate, si uno habla de construir estos estereotipos que uno puede decir vienen de una lógica heteronormativa, patriarcal, ¿no? Estas IA está entrenada solo con eso. Está entrenada solo con lo que hubo hasta ahora en ese discurso, con lo cual es un camino espinoso, ¿no? Sí. También usarlas para criticar. Sí, hay un proyecto, sobre todo uno brasilero, que es como es posible una AI feminista, bueno, y dan ahí un montón de ejercicios y cosas para hacer, que está bueno también, ¿no? ¿Qué ejercicios? No, de qué cosas eso, como poner de cómo trabajar, cómo... No prompt engineer. Sí, un poco también, feminista. Sí. Está bueno. Sí, pero bueno, sí, el sesgo que hay, sí, con las cámaras, con la vigilancia, bueno, todo. Es que me pasa mucho que el chat llega a un punto que entra en error y tengo que abrir un nuevo chat. Claro. Me hace acordar en la ciencia ficción, para desactivar a un androide, claro. La mejor estrategia es resetearlo. Darle una paradoja lógica, algo que no pueda resolver, que sea muy complejo, que contenga una complejidad. Romperlo, y que se autodestruya pues, antes que tener que responder. Sí. Pero bueno, ¿crees entonces que puede ser una herramienta utilizable incluso para criticar ese mismo lenguaje que hoy por hoy las IA están entrenadas con ese lenguaje, ¿no? Con lo que hubo hasta ahora, digamos, no con un lenguaje nuevo? Creo que estamos tarde, ya está, pero creo que, como en todo, pero en general, digamos, obviamente la IA es machista, es sexista, tiene sesgo, es racista, entonces, nada, es como en todo en la vida hay que seguir intentando como romperlo un poco, hackearlo de alguna manera, nada, poner ahí unos granitos de arena, digamos. Uh-huh. Pero bueno, estamos tarde. Cuando pensás en el futuro, entonces, si sos optimista de que el arte y la cultura tiene un rol transformador y puede haber ahí una herramienta de lucha, incluso para desarmar este constructo tan difícil de desarmar, que podemos llamar capitalismo o patriarcado. ¿Cómo se dice en español? Patriarcado. Sí, el heteropatriarcado. El heteropatriarcado. Si pensás que incluso las IA que aparecen como herramientas digitales muy potentes pueden ser también una herramienta, entonces, ¿cómo te parece o cómo pensás que habría un posible desenlace optimista en esta sentido? No, en realidad no. Yo no soy muy optimista del futuro. No. O sea, creo que sí, creo que se pueden crear, que es como, nada, dar la resistencia, dar la lucha y crear espacios o herramientas que hagan un poco un mundo más mejor, o un mundo mejor para determinadas personas, para las subalternas, digamos. Pero no soy muy optimista. Y ahí también hablo un poco esto, ¿no? Retomo el afrofuturismo. Yo creo que un poco entiendo la idea esta del afrofuturismo. Como que, no sé, retomo un poco sus ideas y su idea de, ¿no? Como, nada, obviamente, entre un pasado tan
tan turbio. Traumático. Un presente, trauma de origen, presente ¿no? que también, nos queda pensar en posibles futuros, ¿no? Pero son, sí. Especulativos. Sí, es como, es un poco un motor de, bueno, sí, pensar hacia el futuro y un futuro posible. Pero también Octavia Butler dice esto de que está bueno pensar que cada persona pueda, primero, o sea, como que no hay solución, pero lo que sí hay es que cada persona puede pensar en su propio destino, ¿no? Que si entendemos hoy cuál es nuestro propio destino, podemos por lo menos quizás hacer algo con respecto al futuro. Pero, bueno. Vos, entonces, en tu actividad diaria estás muy envuelta en esta agencia de noticias, visibilizando cuestiones de género, de violencia de género, de estos grupos minoritarios. Trabajas también con datos concretos que no tienen que ver con ideología o con estadísticas, claro. ¿no? Con datos que ya no tienen que ver con la interpretación, sino con hechos. Sí. Datos duros. Ya usabas, ahora que lo pienso, en Tóxica estaba eso de los datos y la estadística, ¿no? Sí. ¿Cómo pensás seguir incorporando o desarrollando hacia futuro esos aspectos de tus actividades? ¿Sentís que tu labor periodística, se podría decir, va a primar sobre la artística, o qué tipo de proyectos tenés en mente ahora que te entusiasmarían pensar hacia futuro? No, es complejo. Estoy como en un momento que entendiendo cómo hacer un poco esto entre el periodismo y el arte, y dejar como que hay algo como que pasa con Presentes que creo que es muy importante que esté, pero también siento que, viste, a veces hay que moverse un poco. Entonces también estoy intentando entender cómo hacer estos movimientos, digamos. Sí, estoy como en eso, en un momento donde creo que un poco un parate, de decir como, bueno, ¿qué, no? Y esto, como tanta información, inteligencia artificial, todo es como que, o sea, siento como la potencia de querer crear y querer hacer, pero no lo tengo tan definido, digamos, también. ¿Entendés? Como decir, bueno, ¿qué? ¿No? Como, ¿cómo? ¿Qué y cómo? Así que sí, estoy como en un momento de, bueno, poniendo como, asentando lo que tengo. Ajá. No estás entonces pensando en darle prioridad a tu carrera artística exclusivamente, o a la periodística exclusivamente, sino que vas a seguir de alguna manera tejiendo, hilando esos dos. Sí, estoy tejiendo y hilando, y estoy como, no sé, lo que pasa ahora es que como que recuperé un montón como la pasión por leer, que siento que la tenía como que dije, difícil ¿por en qué? el mundo de hoy encontrar la atención y siento que estoy como reenamorada de la lectura, entonces creo que también es un momento de, bueno, estoy como eso, ¿no? Como conociendo, informándome, como absorbiendo. Y dado que estás metida hace bastante tiempo por un lado, viendo también las estadísticas reales del tema con respecto a lenguaje de odio, violencia de género, Está etcétera. muy complicado. Acá hace 10 años más o menos, o más, pero estaba muy en el circuito underground de la escena club. Se puso muy en boga una perspectiva, podríamos decir, transfeminista, en donde, por ejemplo, Female Pressure, que es una iniciativa dirigida por Electric Indigo, que es una austríaca DJ de techno, empezó a hacer estadísticas de los porcentajes de la representación no binaria en la escena electrónica. Solo eso, y a publicar y a hacer reportes. Sí, yo estuve muy metida también ahí, estoy en el mailing, y en un momento aporté todo lo que podía también. Sos parte de Female Pressure.
Porque es también la como un comunidad, roster sí. de artistas Claro, no-binarios. estoy ahí, digamos, estoy en los mailing, he participado más, menos, digamos, pero estoy como en la plataforma, de alguna manera. Yo no sé qué, no chequeé qué pasó los últimos años con eso, pero me gustaría ver estos por lo menos 10 años que tengo registro de eso. ¿Vos sentís que hubo una mejora en la representación en ciertas escenas? Sí, o sea, sí, creo que sí. También, nada, sí que Female Project es un proyecto muy europeo, ¿no? También, entonces ciertas miradas y ciertas perspectivas con las que analizan y miran y piensan son muy diferentes a las que pasan en América o en América Latina. Entonces también está, nada, el trabajo es increíble, es impecable, pero bueno, para dentro de las comunidades de América Latina, bueno, hay ciertas cosas que creo que se dejan afuera. Es un poco white people problems. En Exacto. ese sentido. Tal cual. Entonces, bueno, nada, creo que sí, que hay como un crecimiento y hay como más visibilidad y más espacio para mujeres trans, no binarias o personas de la disidencia, digamos, que hay más lugar, o sea, las mujeres un poco más, las personas trans ahí van y las no binarias también, como que, ¿no? En escala también, las personas blancas más mujeres blancas, ¿no? También, esta es la intersección que te hablaba, ¿no? Mujer, no sé, una mujer trans negra, bueno, quizás no, ¿entendés? Es como que ahí va. Sí, hay más, pero falta un chingo, porque también es todo el espacio técnico, la técnica, todo lo que pasa alrededor, ¿entendés? De cómo llegás vos a tener más visibilidad o cómo llegás a tener más lugar en la escena. Todo lo que pasa atrás también, ¿entendés? Hay un equipo, hay un montón de gente, hay cosas que pasan. Entonces, no solo el artista, Claro. sino es todo lo que sostiene este mundo, ¿no? Todo el tema con que hayan ya figuras que representen ese género, que hagan esa actividad para que uno también desde chico pueda tenerlo como opción. Claro, posible. sí, la representación siempre es importante. Y no para es que todo, eso cambie, sí. digo, son cambios estructurales Claro, que uno que piensa llevan que van a, a en el largo mejor plazo. de los casos, van a durar muchos años, ¿no? Y para no terminar en una nota negativa, Pesimista. ¿qué le dirías a una persona no binaria que quizás está pensando en hacer algo relacionado con arte o hacer algo relacionado con militancia política o con cuestiones de mezclar estas cosas raras? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Tiene sentido encarar No, tiene ese...? súper sentido y creo que las personas binarias y las personas trans o no lo saben perfectamente también y también es al final es encontrar igual el espacio donde sentirte segure, cómode para poder, digamos, potenciar tu trabajo. Creo que sí, creo que es eso, ¿no? Al final se terminan generando también espacios, pero que hay que darle, ¿no? Es como que eso, ¿no? No bajar los brazos nunca. Para adelante. Vamos a darle entonces. Ajá. Para adelante, siempre para adelante. Para adelante. Gracias, Mile, por venir. Gracias, Pablo. Vamos a dejar links a tus proyectos y tus agencias de noticias y todas tus actividades en la descripción. Gracias a todos por escuchar y por verlos. Gracias. Los que están en YouTube y en Spotify. Nos vemos en el futuro. Chao, chao. Chao. High five. Yes. Si disfrutaron de este episodio, siéntanse libres de dejar un like y subscribe debajo del video. Si quieren ver más, cliquen aquí y no se olviden de seguir al canal.